Muy bien, ahora sí estamos con la doctora Marina Andrada. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Linda tardecita, ¿no? Hermosa, hermosa y un poco fresca. Pero Sí, bueno, pero ya empiezan con el estos días muy solcito. El lindos solcito, que si está el solcito. dejamos un poco el calor atrás. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema muy particular, sobre todo para los hombres. Sí, es un tema muy interesante y que realmente hay que darle mucha importancia, más que todo en este periodo de año, ¿no? Que es cuando muchas veces muchas personas dicen, bueno, estamos como más descansados de marzo, ¿no es cierto? Con chicos en la Sí, escuela, con todo, y dicen, bueno, necesito hacer mi chequeo. Hay claro. mucha gente que plantea y uno le dice que siempre se tome un mes especial para hacer sus chequeos y sus controles Está médicos. bueno esto que sea Entonces, marzo, digo, marzo-abril, que es el mes donde organizamos la agenda. exactamente. Entonces, una de las cosas principales es decir, bueno, tener ese pensamiento sobre nuestro organismo, ¿no? Ujú. Muchas veces uno cuando habla con los pacientes dice, bueno, pero yo, doctora, no le doy importancia porque todavía a veces soy joven y estoy hablando de chicos entre 30 y 40 años, Sí. o a veces entre 40 y 50 años, creen que esta patología es más de una tercera edad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces están totalmente equivocados, porque hoy realmente, si vamos a ver un poco desde Estados Unidos, a partir de los 30 años se hace el estudio de screening del PSA, o sea, ese análisis de sangre que es el antígeno prostático específico, y el tacto rectal, que es lo principal que tiene, digamos, las dos bases y los dos pilares que tiene el cáncer de próstata. A partir de qué edad entonces empezamos a prender la luz de alarma para los Y primeros siempre es estudios? bueno hacerlo a partir de los 40, 45 años en Argentina, está Ujú. más o menos planificado así, pero si uno empieza, generalmente porque toda la gente googlea, Sí, entonces si googlean ahora, Estados Unidos está haciéndolo a partir de los 30 años como un método diagnóstico de prevención. claro, cuanto más temprano mejor. Es mucho mejor. Aparte, bueno, vamos a hablar que en realidad la próstata es una pequeña estructura, ¿no? Que tiene Sí. la forma de una nuez. Ajá. Entonces, nosotros tenemos muchas nueces, digamos una nuez mediana, porque Ujú. también nos preguntaban, Doc, pero ahí en la parte del oeste nos trajeron nueces grandes y en realidad es más o menos el tamaño de una nuez Claro, mediana, ¿sí? Está por debajo de la vejiga, en el sí. hombre, ¿no es cierto? Forma parte del aparato reproductor masculino y produce líquido, digamos, que para el semen, ¿sí? Bien, Principalmente. Y el órgano, digamos, rodea la uretra, hay un slide muy lindo, sí. está la uretra, entonces esto es lo que prácticamente tenemos como el tacto rectal, ¿no es cierto? Cuando el doctor o la uróloga, porque hay urólogas mujeres Sí. ahora, y eso está buenísimo, porque antes ¿Es era nueva la como una especialización en especialidad. mujeres? Es que en realidad la mujer está eligiendo ya, Está ¿no? bueno, está bueno. Está muy bueno porque realmente, por ejemplo, estas patologías uno siempre va al varón Claro. y generalmente es la vergüenza de los pacientes muchas veces en preguntar o en no abordar una médica mujer, Sí. ¿sí? Que en realidad creo que es mucho mejor, Ajá. porque uno tiene como más, Se digamos, es desinhibe más más. minucioso, Claro. exactamente, y a veces puede hablar. Y bueno, la confianza en el médico es muy importante siempre, esa relación médico-paciente que existe, ¿no? Sí. En este caso está perfectamente diagramado lo que es el tacto rectal en sí, y los órganos que están, porque a su vez tenemos el recto, la vejiga, ¿no es cierto?, por arriba, la uretra que va y todo lo que es el órgano reproductor, o sea, pene con Sí. testículos y todos hacia abajo. Única O sea, forma de saber si está hinchada, si está dilatada, si está agrandada, es por exactamente. el recto. Nosotros lo primero que es un tacto rectal, o sea, esta técnica nos va a dar más o menos la consistencia y vamos a ver si realmente es uno al tocar, siempre en el tacto, tiene esa consistencia que tiene que ser blanda. Generalmente cuando el médico después informa una consistencia dura, pétrea, ¿sí? Eso siempre es significativo de un proceso de un tumor maligno, Mm, ¿sí? mm. Entonces, el tamaño, la consistencia es lo que nos va a dar a nosotros los pasos, digamos, a decir, a tener alguna importancia. Y en esto quiero hacer un pequeño espacio para decir,
a medida que el hombre va envejeciendo, su próstata se va agrandando, Ajá. ¿sí? Entonces, Naturalmente. naturalmente. Entonces, estamos en ese periodo de lo que vamos a ver. La primer patología benigna es que es previamente, antes de padecer un cáncer, es la hiperplasia benigna de próstata, Ajá. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos con el tacto la localización y tenemos también la consistencia, tenemos el peso, ¿sí? Y tenemos también el tamaño. Y con todos estos datos nosotros podemos estar frente a una patología que puede ser precancerígena o realmente descubrir el tumor, porque son patologías que no tienen una clínica muy marcada, Claro. ¿sí? Entonces hay gente que no tiene su alteración en la micción y que realmente desarrollan, y hombres que te preguntan cómo, doctora, puedo tener un cáncer de próstata. Claro. Entonces realmente tienen una clínica a veces un poco solapada, como nosotros sabemos decir. O sea que va a ser muy raro que yo me dé cuenta solo. Hay unos cambios que son muy importantes Ajá. en estos a tener en cuenta, ¿no? Y es, por ejemplo, la demora o la lentitud para la micción. O sea, cuando hablamos de micción, hablamos de la eliminación de la orina, ¿no es Claro, cierto? ir a orinar. Entonces, cuando nosotros notamos que tenemos una lentitud o que por ahí nos cuesta, ¿sí? Sí. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas que vamos a empezar a tener. Lo otro es el goteo o el escape de la orina. Entonces, tenemos ganas de orinar, ¿no es cierto? Y se nos escapa el chorro. Ya no o sea, contengo. no es la no contención, o sea, no me puedo aguantar, se me escapa, ¿sí? El esfuerzo de orinar, o sea, eso, que sea, digamos, capaz de vaciar toda la orina, es otra de las cosas. Uno tiene el tema de vaciar, decir, hago el primer chorro, tengo que esperar un momento y hacer el próximo chorro. ¿Dolor? ¿Sí? El dolor no es muy frecuente, pero sí se puede tener. Y generalmente también se asocia a otras patologías de la uretra o de la vejiga o de algún cálculo, a veces renal, que produce al descender, y esa es una de las sintomatologías que siempre hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial. Porque hay gente que tiene litiasis renal, o sea, hablamos de esto cuando hablamos de cálculos renales y que se eliminan. Entonces, muchas veces algunos de esos cálculos quedan enclavados en la uretra y eso es un dolor muy grande. Y muchas veces los pacientes preguntan, ¿no tendré un cáncer de próstata o algo? Simplemente hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y para esto principalmente es la ecografía prostática. Entonces, nosotros con todo el examen clínico más la ecografía prostática que nos va a dar el tamaño, nos va a dar la consistencia de esa glándula, vamos a tener el diagnóstico, digamos, de una lesión benigna de la próstata o una lesión maligna. ¿Sí? Ahora, ¿hay factores que son de riesgo o no hay nada que, o sea, yo puedo llevar una vida o tener algunos comportamientos en la vida que me pueden llegar a producir cáncer o esto es algo que se despierta en el organismo y se despierta, ¿no? En próstata generalmente, bueno, siempre hablamos de obesidad, hablamos de tabaco, ¿sí? Hablamos de las radiaciones, la exposición en radiaciones a temprana edad, o sea, es tomar, hay gente que está muy acostumbrada, ahora más, antes era la mujer que nosotros sabíamos exponernos al sol en más tiempo. Hoy eso también se ha modificado, el hombre casi está igual a igual en la parte, digamos, de belleza, ¿no? Estética, de cosas de estética con la mujer. Entonces hay muchos hombres que a las 12 del mediodía o a la siesta, y más que todo en los calores de nuestra Catamarca, exponerse al sol. Entonces esas radiaciones también con el tiempo, por supuesto, van a transformar esas células normales en cancerígenas. Hay que tomarlo con la responsabilidad, digo, esto es cáncer, con todo lo que conlleva, ¿no? Un mal tratamiento, un tratamiento no tratado, una enfermedad no tratada a tiempo, trae muchas más consecuencias, o sea, es cáncer, en definitiva, o sea,
será de próstata, todo, pero hay que darle la responsabilidad y la seriedad que Es uno de conlleva. los órganos que probablemente tienen en un porcentaje altísimo en los varones, ¿no es cierto?, el control de la próstata. Y hoy hay que remarcar también que cada vez se ve en pacientes más jóvenes. Por Ujú. eso se hace hincapié la prevención. Y en esto vuelvo a reiterar. La visita al urólogo es muy importante, la ecografía prostática es muy importante, también el tema de en esto de hacer el laboratorio, ¿no? Que es un simple análisis de sangre y medir el antígeno prostático Claro. específico. Y en esto hay también, digamos, para ilustrar un poco más, hay dos formas. No tan solo se va a dosar el antígeno prostático específico libre, sino también el cuantitativo. Entonces, que eso nos va a dar, lógicamente, una acción. Siempre en el varón el valor normal es hasta 4 nanogramos por decilitro. Bien. Pasando esa cifra, generalmente hay que hacer un control más minucioso con los urólogos, ¿no es cierto? O sea, o sus médicos clínicos. Hoy hay muchos médicos en el caso de PAMI, que son los médicos de cabecera, que son los que ven primeramente al paciente antes de ser derivados a un especialista y que es como rutinario pedir, ¿no es cierto?, el PSA. Yo lo planteaba y lo decía esto porque me parece, me da la sensación, ¿no? Esto es una sensación personal, de que por ahí la mujer es como que está más consciente del peligro del cáncer de mama y hay más estudios o más... Y del del cáncer de próstata es como que el hombre medio como que no lo habla, como que no lo... le esquiva al urólogo a mano poder. Me da esa sensación de que están esos prejuicios todavía. Sí, todavía existe y bastante. O sea, el hombre generalmente es por sus horas de trabajo, ¿no es cierto? Y por su dedicación, va al médico, siempre lo decimos, cuando realmente se siente enfermo Claro. y cuando a veces ya no puede más. Entonces uno sienta a los pacientes y dicen, sí, pero bueno, hace como un año que vengo o hace meses que noté la alteración, Sí. pero bueno, no tuve tiempo de consultar. O sea, siempre está esa excusa por adelante, ¿no? ¿Es alto el porcentaje acá en Catamarca de incidencias, de que usted que tenga noción más o menos, que acá en Catamarca, cómo es alto el porcentaje de gente enferma con esta alteración de próstata? Siempre Relativamente, digo. es medianamente una de las patologías, digamos, más frecuentes, Ajá. ¿sí? Y dentro de esto hay que hacer una diferenciación. Tenemos, creo que, más cantidad de pacientes con la hiperplasia benigna de próstata que, o sea, la patología benigna previa antes a desarrollar un cáncer que el cáncer propiamente dicho. Doctora, un tema muy interesante, por cierto, que seguramente la gente va a consultar permanentemente, la va a ir, va a estar preguntándole. ¿Cuál sería la mejor recomendación o la recomendación que usted nos dejaría ya en el cierre de esta entrevista? Lo primero es ver la observación en la micción, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a tener algún problema para orinar, y algo que a veces no se le da importancia es el levantarse de noche 2 o 3 veces para orinar, ¿sí? Ujú. Entonces, lo segundo sería una visita siempre al urólogo o al médico clínico y hacer el, el tacto rectal, o sea, que es algo que los hombres, digamos, le Le esquivan esquivamos, le muchísimo, esquivamos. pero para eso es muy importante hacer el laboratorio de sangre, que es simplemente una extracción de sangre, y hacer la medición del antígeno prostático específico. Mire, yo estoy complicado porque yo soy usofóbico. Yo veo una jeringa, me está sacando sangre y me muero. Así que, bueno, no queda otro camino. No queda otro camino, pero estos son los pasos que realmente hay que tenerlos, hay que anotarlos en casa y hay que tratar de hacer todos los años un control para tener una mejor salud. Bien, Y siempre digo yo, la prevención es responsabilidad de todos. exactamente. Bueno, hay un PowerPoint justamente, unas imágenes que hablan justamente de la prevención, estas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si lo quiere, si lo tiene, señor director, estas recomendaciones, por favor.
todo es un proceso que siempre digo, se vendrán a veces tiempos difíciles cuando uno enfrenta alguna de estas patologías, pero es los mejores porque ellos tendrán y podrán ser los mejores aliados de uno, ¿no? La enfermedad. Y decidir siempre es que no tomes la decisión con base de opinión de terceros, ¿sí? Bien. Porque generalmente uno lo hace porque hay un vecino, un familiar, un hermano o alguien que dice, bueno, yo fui, me pasó esto, me dieron tal cosa, ¿no es cierto? Y yo intento hacerlo siempre en manos profesionales. Siempre en manos de profesionales. Belleza. Y en eso decimos nosotros, que las mujeres tenemos un sinnúmero de belleza como somos, ¿no es cierto? Para vernos bien y sentirnos bien. Entonces, el varón también debería hacerlo realmente a eso, que esa forma de maquillaje que uno usa para tener siempre una sonrisa puesta, ¿no es cierto? El varón también debe utilizar y tener esa importancia en su parte reproductor como varón. Doctora, ha sido clarísimo, muy ilustrativo, y esperemos que esto nos llame a la reflexión a todos los hombres, todos los varones, porque es un problema que nadie está excepto, que todos podemos atravesarlo, así que muchísimas gracias por este tiempo, y muy lindo el programa de la noche en la radio, ahí la escucho. Sí, en Mujeres. Sí. Sí, bueno, un saludo muy especial también para Sonia Luna, porque bueno, ayer perdió su papá. Sí. Así que también con esta patología que es muy difícil, les costó mucho llevar adelante. Ya venían hace unos meses sufriendo con él, así que bueno, un saludo muy especial para ella y toda su familia. Mucha fuercita, ¿eh? Bueno, con esto nos vamos a una pausa, 2 minutos, 3 segundos, ya volvemos.